Hola, doctor Sotillo, qué gusto tenerlo con nosotros en este día. El doctor Sotillo es genetista, pediatra, especialista en genética médica y genómica de la Ciudad de la Salud. Es un experto en toda la materia. Y esta noche lo tendremos conversando un poco referente a qué es la polisacaridosis. Vamos a que nos diga primero que todo, doctor, cómo está. Y luego Hola, iniciamos con la pregunta ¿qué es la polisacárido? La mucopoli. Es que se nos enreda el nombre, doctor, es no se tan raro. preocupe, es un poco complicado el nombre. Polisacáridos, sí. Ese está igual casi que la mía. Listo, Sí, sí, adelante. buenas noches, gracias por la invitación, como siempre, un placer colaborar aquí para dar un poco de docencia acerca de algunas enfermedades poco frecuentes, entre estas la mucopolisacaridosis, que para hacer un poco más sencillo vamos a abreviarlas MPS, así es como les decimos usualmente para abreviarlas y no estar con ese trabalenguas con el nombre que es un poquito complicado. Bueno, iniciando la mucopolisacaridosis no es una enfermedad, sino son un conjunto de condiciones de enfermedades. Son alrededor de 7 grupos que se clasifican en números dependiendo del efecto enzimático que hay. Básicamente lo que ocurre es que aquí entran dentro de un grupo que se llaman enfermedades de depósito lisosomal. Los lisosomas son estructuras que están en la célula que degradan algunas sustancias. Cuando esas sustancias se acumulan porque hay enzimas que no las degradan, entonces tienden a hacer cúmulos en ciertas regiones del cuerpo. En el caso de la mucopolisacaridosis son sustancias llamadas glucosaminoglicanos, que se abrevian GAG, GAG. Estas se acumulan y lo que hacen es que se van acumulando en ciertas regiones del cuerpo, por ejemplo, en la cara, en el oído, en los huesos, en diversas regiones, ya que los glucosaminoglicanos tienen que función como ser cemento en algunas estructuras del cuerpo entre células y también y facilitar lo que es la comunicación entre célula y célula. Por eso es que estas condiciones dan síntomas en todo el cuerpo. Así que son un grupo básicamente de enfermedades poco frecuentes, raras, que realmente tienen toda una playa de todo un conjunto de síntomas. Ok, doctor, ¿y qué tan frecuente es esta condición entre los niños? Son realmente raras, pero las tenemos presentes. Que sean raras no implican que sean invisibles. Se dice que la frecuencia media está en algunas latitudes entre 1500, que ya ahí no sería una enfermedad poco frecuente, recordemos, enfermedad poco frecuente raras menos de 1 en 2000, y algunas series hablan de hasta 7500, pero son series en países donde hay mayor prevalencia. Algunas de estas son tan raras que tenemos una en 500.000, digamos. Por ejemplo, la mucopolisacaridosis 6 es un poquito mucho más rara que digamos, la 1 o la 2. Así que varían, pero en conjunto, pese a ser condiciones poco frecuentes, lo importante es saber que están presentes y que tenemos pacientes con esas condiciones en nuestro país. Ok, doctor, ¿y esta condición es hereditaria? Sí, es hereditaria. Se da por déficit en, como dije, en algunas enzimas, sustancias, proteínas que degradan algunas sustancias que requiere el cuerpo desechar. Y esto se debe a cambios genéticos que sí son heredados. La gran mayoría de estas son 7 grupos, 6 son de herencia autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir esto? Este es el tipo de herencia donde papá tiene una copia, mamá tiene una copia, pero ellos no tienen la condición porque se requieren 2 copias para que se dé la condición. Entonces, una copia que viene de mamá y una que viene de papá, entonces cuando se una, entonces el paciente tiene la condición. Los papás son portadores asintomáticos, excepto en la tipo 2, que es ligada al cromosoma X, así que esta tiene otro tipo de herencia donde el cromosoma X que tiene la alteración viene de mamá, pero mamá normalmente no la padece porque tiene otro cromosoma X bien. Entonces los varones son más afectados, aunque a veces hay veces que tenemos niñas que tienen un cromosoma X que está bien y el otro no anda tan bien, aunque entonces si tenemos una mayor frecuencia del cromosoma X que no está bien, podrían tener algunos síntomas siempre más leves.
Pero esa es la única que sería ligada al X. Todas las demás son autosómicas recesivas, por lo que requiero dos copias alteradas para que se dé la condición. Que sí, un poco complicado como todo y esto es como un sorteo. Sí. Eh, Doctor, ¿qué síntomas se pueden, qué síntomas aparecen que uno le llame la atención o que el doctor pueda decir, creo que puede ser esto? Más que todo lo que nosotros llamamos la facie, que es la cara. En la cara podemos ver, se describe, no me gusta el término, una facie tosca, pero lo que quiere hacer énfasis, por eso viene traducido en inglés, coarse features, significa que los rasgos están acentuados por la acumulación de esas sustancias en el rostro. Por lo menos vamos a ver los arcos de la ceja más pronunciados, los pómulos más salientes, la mandíbula más saliente. Los rasgos están aumentados producto de la acumulación. Eso es una de las causas. La otra circunstancia que podemos ver es que se acumulan en otras partes del cuerpo. Vamos a ver el hígado grande, el vaso grande en algunas de ellas. Vamos a ver lo que se llama exostosis. En algunas partes de los huesos, prominencias que van saliendo producto de esa acumulación. Y afectación en diversos órganos que incluyen corazón, oído, ojo, se pueden acumular en la parte del ojo poniendo el ojo opaco, se llama opacidad de la córnea, podemos tener eso también. Y en algunos casos inclusive se puede ver en las encías, donde se acumula, la encía está gruesa, y en los labios. La lengua también puede aumentar de tamaño. O sea, prácticamente se puede ver en todo el cuerpo. Lo que vamos a ver es clínica o síntomas de acumulación de material en diversas partes del cuerpo. Y ya hay características como más específicas de una o que de otra, pero básicamente esas las que tienen en general los 7 tipos. No, tiene bastantes síntomas pronunciados. Sí. Sí. ¿Y de qué manera se puede diagnosticar este síntoma, esta Bueno, condición? evidentemente lo inicial es cuando nos llama la atención estas características que son muy particulares, clínicas que las tenemos. Cuando nosotros lo sospechamos, nosotros podemos hacer algunas mediciones en laboratorio que no son tan fáciles de obtener. Por ejemplo, los glucosaminoglicanos, las sustancias que se acumulan, se excretan en la orina, o sea, salen en la orina y nosotros mediante algunas pruebas podemos determinarlas en la orina. Dependiendo de qué tipo de estas sustancias se excretan en la orina, entonces nosotros podemos ir a buscar en algún tejido la actividad de la enzima. Y ya una vez confirmado eso, lo podemos hacer mediante el diagnóstico molecular a través de un estudio que se llama secuenciación y ver en el gen donde está la alteración genética. Aunque parezca mentira, esto es lo que tradicionalmente se debe hacer, pero a veces para nosotros en Panamá es más fácil acceder al test genético que al enzimático. Y muchos de nuestros pacientes se han hecho el diagnóstico primero por genética y luego por la parte enzimática. Cabe destacar que en algunas latitudes ya hay tamizaje neonatal para algunas de estas condiciones. Por ejemplo, la 1 y la 2 tienen modo de tamizaje neonatal, que se hace igual en la tarjeta de papel filtro como las otras pruebas del talón, y ahí se puede hacer un diagnóstico mucho más precoz, lo que hace que tengamos el diagnóstico precoz o poder ofertar un tratamiento mucho más oportuno. Y qué bueno, la verdad, escuchar que se hace, se está comenzando a hacer por el lado de tamizaje, porque ya así uno va como un poco más adelantado, ¿no? A Así la mismo. situación y a veces no nos toca esperar la edad adultos para ser diagnosticado, que a veces no se demora mucho el dar con un diagnóstico, puede ser 1, 2, 3 años, y es bueno que ya esto se esté haciendo así, doctor, qué bueno. Y consulta, doctor, ¿ya hay tratamiento actual para esto aquí en Panamá o afuera? Sí hay tratamientos. Los tratamientos se basan en dos cosas básicamente. Hay unas que tienen compromiso cerebral. Entonces, cuando hay compromiso cerebral, se hace lo que se llama un trasplante de médula ósea, así como el que se hace con ciertos pacientes de algunas condiciones de la sangre, porque eso ayuda a que se recambie las partes de las células que están en el cerebro y ayudan a mejorarlo. El tema es que eso hay que hacerlo antes de cierto periodo de edad, por lo menos para la tipo 1 es antes de los 2 años idealmente, para que tenga un efecto benéfico.
Y lo otro es que nosotros tenemos lo que se llama el reemplazo enzimático. O sea, la proteína deficiente nosotros la podemos poner por vena y eso ayuda a que se degraden estos compuestos y no se acumulen. Claro, todo va dependiendo de que se haga de manera oportuna, o sea, que lleguemos al diagnóstico temprano para ponerlo antes de que haya tanto cúmulo y haya menos secuelas. Lo nuevo que se está tratando de hacer, y eso ya hay ensayos y hay algunos estudios bien buenos de esto que son prometedores, sobre todo en algunas latitudes como Estados Unidos, Brasil y en otros países de Europa, donde se está haciendo ya terapia génica, donde se corrige el defecto genético y ese gen nuevo corregido se inserta en el cuerpo del paciente y ya como tiene la corrección del defecto genético, ya produce entonces la proteína que debes tener y degrada todo de mejor manera. Entonces hay resultados prometedores, si bien todavía están en ensayos, los ensayos preliminares han arrojado que quizás sea una muy buena alternativa para la gran mayoría. Sobre todo creo que se ha tratado, los que van más avanzados son de la etapa uno, de la PPS1 y de la MPS2, más que todo. Y ahora que usted lo menciona, la verdad que para nosotros los pacientes que tenemos algún tipo de condición rara, es muy esperanzador seguir escuchando cada día más lo del tema de la terapia génica. Sabemos que también hay un doctor acá que se está especializando en Turquía y lo estamos ahí Ujú. siguiéndole los pasos a ver cómo va todo eso y ojalá que en un futuro no muy lejano ya esto sea algo que venga como la nueva era de la cura Así mismo. para tratar allí. Sabemos que la ciencia avanza y lo bueno es que es para bien, ¿no? Así mismo, eso es lo que esperamos para bien y que esté disponible para todos los pacientes. Exactamente, accesible. Doctor, una última curiosidad o consulta. Ujú. ¿Se tiene una estadística estimada en Panamá de cuántos pacientes tienen esta condición? Realmente no tenemos una estadística, es una condición tan rara que deberíamos tener una estadística. Lo que pasa es que, digamos, cada centro tiene su casuística de estos pacientes. Por lo menos le puedo comentar que en Ciudad de la Salud hemos tenido, desde que yo estoy en el servicio, dos pacientes. Actualmente hay una paciente con la tipo 1 y tuvimos un paciente con la tipo 2, ya él sí falleció. Y sé que en el Hospital del Niño, en el José Domingo de Ovaldía, en Chiriquí, hay un buen par también. Sobre todo de estas dos. Miento, hay un grupo de hermanitos también que tienen la tipo 4, la Morquio, que ya ellos por ser adultos ya no están en atención, digamos, con nosotros, porque no tienen seguridad social, pero sí tienen la condición y también tenemos dos hermanitos. O sea que en total serían cuatro hasta ver mío en el servicio. Y bueno, claro, en el Hospital del Niño y en José Domingo de Valdía tienen otros, así como en el centro del país también hay un buen par, lo está atendiendo también el doctor Landírez. Y me parece que los de Chiriquí son, los dos hermanos que hay son de Chiriquí, que ya son adultos. Puede que sean ellos entonces los que tienen la tipo 4. Que tenemos a la mamita en nuestro grupo y a ellos también. Y Ah, ahí son unidos a nuestra asociación AUPA. qué Eh, bueno. doc- sí, doctor, y aparte de la Ciudad de la Salud, ¿a dónde los podemos encontrar? Bien, en mi caso, en general, para atención para ellos. En general para atención Ok, suya. cualquier paciente que tenga alguna necesidad de atención puede acercarse a cualquiera de los centros que oferta genética a nivel nacional. Somos somos pocos, pero en este caso, si la cita se le da muy lejos, usted trate de conversar con alguno de los médicos porque realmente son casos que tienen prioridad sobre algunos otros. Por lo menos en nuestro caso, nosotros tratamos de darle prioridad. Cuando tuvimos el diagnóstico reciente de la paciente que tuvo mucopolisacaridosis 1, que el diagnóstico se hizo en el centro del país y tratamos de darle prioridad para todos los estudios que sí que hay que realizarlos. Entonces, lugares donde se puede atender en el Joaquín Pablo Franco de Las Tablas, José Domingo de Valdía en Chiriquí y a nivel de la ciudad de Panamá, en Ciudad de la Salud o en el Hospital del Niño de José Renan Esquivel. Son los centros donde tenemos el equipo de genética y el equipo que atiende a estos pacientes. Igual, si usted tiene alguna duda o algún comentario, comuníquese con el profesional de la salud que tenga cerca de cabecera
y él hará las referencias oportunas o las consultas oportunas en caso tal. Lo importante es que a alguien se le prenda la chispa diagnóstica de que, ok, esto pudiera ser una mucopolisacaridosis y de ahí hacemos los contactos pertinentes. Nosotros siempre estamos abiertos a cualquier consulta o cualquier paciente que tengan, con mucho gusto los atendemos. Perfecto, sí, la verdad que eso es muy bueno saberlo y aparte también por medio de nosotros han llegado muchas personas, no solo con esta condición. Eh, Pongo mi ejemplo, que en el momento que yo ya tuve mi condición marcada de la FSH-HD, yo busqué en Google, donde vamos primerito, nuestro primo allí, grupos de apoyo en Panamá con esta condición o que hay alguno, y allí fue donde conocí a UPA, que me ha dado un tremendo apoyo desde el inicio y también eso, uno conocer otros pacientes, uno se da cuenta que no está solo y como yo digo que es más fácil caminar acompañado que solo, como que uno siente ese aliciente ahí de saber como que uno está con su manada Sí, y y es ver que chévere. no están solos y no son los únicos que están padeciendo alguna de estas condiciones. Definitivamente los grupos de pacientes ejercen un rol muy importante para que los pacientes sientan ese acompañamiento y que le permitan lecciones que nosotros los médicos no le podemos dar. Yo le puedo decir a usted esto, lo que probablemente pase con la condición clínica específica, pero yo no le puedo decir algunos consejos de vida de cómo solventarlo, cómo aliviar el dolor. Mira, a mí me funciona esta crema, yo he tratado esto. O mira, cuando tuve este problema a nivel escolar con el niño, yo opté por hablar con la maestra de esta manera. O mira, para darle la comida yo tengo esta estrategia. Son cosas, enseñanzas prácticas de vida que no siempre el médico puede darlas. Entonces, realmente nosotros ahí los grupos de pacientes nos apoyan mucho para tratar de que esas recomendaciones que nosotros damos sean efectivamente ejecutadas por personas que ya han pasado por este camino y que el paciente vea que no está solo, que no es el único y que sí hay una ruta a seguir. Así que definitivamente el trabajo que ustedes hacen es muy importante en esta parte. Y muchas gracias, doctor. Y usted sabe que aquí estamos para lo que necesite, para lo que le podamos apoyar con algún paciente. Aquí estamos a la orden totalmente. Queremos verificar si alguien tiene alguna consulta, se la estaremos al doctor. La pueden dejar aquí en la cajita. De todos, quisiera darle las gracias a las personas que están aquí conectadas, al doctor por su tiempo, robárnoslos como siempre, y él está ahí a la orden para apoyarnos en todo esto y que la verdad eso para nosotros es también un aliciente de saber que podemos contar con el apoyo de algunos médicos que son expertos en materia, darnos esas charlas y esa ayudita allí, aclaraciones. Sí, tenemos algunas preguntas en el cuadro. Voy a ir contestándolas. Por ejemplo, Perfecto. dice, ¿qué recomienda a pacientes sin seguro social? Tenemos profesionales tanto en la seguridad social como fuera de ella. Traten de acceder al profesional. Si no pueden accederlo, traten de acceder a un grupo de pacientes como a UPA o cualquiera de los otros grupos que está y ellos tienen contacto con nosotros. Los médicos genetistas y los médicos que vemos estos pacientes, porque es un equipo multidisciplinario, no solo somos los genetistas, estamos abiertos a darle la atención a estos pacientes. Así que si conoce a alguno que no ha podido acceder a atención, acérquense a UPA o cualquiera de las otras sesiones de pacientes o traten de acceder a hablar. A veces es un poco difícil en la institución como tratar de ubicar al médico y poder hablar con uno en específico, pero si lo logran contactar, créanme que va a hacer lo posible para poder facilitarles la atención. Entonces, a través de las asociaciones de pacientes o con cualquiera de nosotros ahí en las redes sociales o a través de las secretarías de los servicios. Mire, tengo mi hijo que tiene esta condición, requiere una atención y con mucho gusto los ayudamos. Y eso es generalizado, no importa a qué nivel de atención esté tanto Seguridad Social como, no sé, como el Hospital del Niño y las instalaciones del Ministerio de Salud. La otra pregunta iba acerca de que si se pueden prevenir con exámenes de matrimonio. Creo que la persona se refiere a los tamices de portadores. Sí, sí se pueden prevenir porque los tamices de portadores son test de compatibilidad genética. ¿Qué hacemos? Papá le hacemos un estudio genético
Mamá le hacemos un estudio genético, vemos los cambios genéticos que tienen. Esto se hace para condiciones recesivas, las que les dije que requerimos dos copias. Entonces vemos si mamá tiene la copia y papá tiene la copia y ya en ese caso ya saben el riesgo que tienen. Que el riesgo es siempre de 25% para estas condiciones. Entonces, sí se pueden realizar definitivamente, solo que al final la decisión de asumir el riesgo es de la pareja. Nosotros le damos la asesoría de qué posibilidades hay de tenerlo en base al estudio, pero siempre recordemos que esto es una decisión de pareja y que cada paciente toma decisión empoderado con información. Nosotros no le decimos a ningún paciente haga esto, haga lo otro, le damos la información y ellos deciden al final. Así que, pero sí hay test, no están tan difundidos en nuestro medio, no se hacen a nivel institucional, se hacen más a nivel privado, pero confío que en algún futuro los vamos a tener disponibles ya para la población. Y sí es importante cuando nosotros tengamos un paciente con esta condición que se estudien a los padres para ver si son portadores de esta condición. Por digo portadores no que tienen la enfermedad, sino que tienen alguna de las copias de la condición. ¿Ok? Excelente. Y acá una última pregunta que dice si el tratamiento lo tiene la Caja de Seguro Social, lo que no tiene el seguro, si se puede conseguir a nivel local en otro lugar. Sí, el tratamiento no está directamente disponible. Sí lo podemos conseguir. Lo podemos conseguir a nivel del Seguro Social porque lo que se hace es que se hace el trámite de medicamento externo y se consigue y se pone. Hemos tenido pacientes con MPC2 que recibieron idursulfatasa y actualmente estamos en trámite para adquirir la laronidasa para la MPC1 y hay pacientes que sí lo han podido, sí lo han tenido en otras latitudes. En el sistema del Ministerio de Salud es un poco más difícil porque usualmente el paciente ingresa como donación y luego el tema siempre es la viabilidad presupuestaria y a veces no es tan fácil conseguirlo a nivel del ministerio, pero sí debería poderse porque la ley no habla de pacientes asegurados y no asegurados. Sabemos que la ley tiene las dificultades en su implementación, pero yo tengo la confianza de que esto pronto se va a resolver y que vamos a poder tener fondos para que los pacientes reciban su tratamiento independientemente del estatus, porque no les voy a mentir. Sí hemos logrado poner tratamiento en el seguro, pero tampoco es un proceso que es muy smooth, muy fácil. Es una lucha prácticamente porque hay que hacer muchos trámites. Yo le digo, es casi como hacer una tesis para poder conseguir que aprueben el medicamento, pero lo hemos conseguido con pacientes de diversas enfermedades de este tipo, se ha conseguido y se ha logrado poner definitivamente. Sobre todo, te recuerdo el paciente de la MPC2 que se le logró poner el tratamiento y ahora estamos en proceso con los pacientes que tienen MPC1 y esperemos que se consiga. Y bueno, también en algunos casos que ahí es lo opuesto, digamos, para la parte de la donación, algunas de estas compañías que fabrican el medicamento donan el medicamento por un tiempo y ese mecanismo, quizás en el ministerio es un poco más fácil que lo acepten. Acá en la caja para la donación es también otro protocolo. Así que en ese caso, si el paciente no tiene seguro, por lo menos puede apelar a la donación inicialmente hasta que se inicie el proceso de compra. Pero lo importante es tener un diagnóstico específico y completo, porque para que se pueda iniciar estos protocolos tenemos que tener diagnóstico, no solo clínico. Por ejemplo, uno puede ver al paciente y uno dice, esta es una mucopolisacaridosis del libro. Tiene todas las características, pero si yo no tengo el diagnóstico confirmado con los exámenes bioquímicos y molecular, no nos hacen la compra. Tenemos que tener todo bien documentado. Así que eso es una parte importante. Sí, sí, la verdad que es un proceso largo que acá hemos apoyado a pacientes también con algunos temitas y como uno dice, no es de subir y bajar escaleras hasta que se logre, que es lo importante. Por acá nos dice la licenciada Rodríguez si hay límite en la vida cotidiana según el tipo de, el nivel de los diferentes tipos que hay. Si es una enfermedad discapacitante, cursa con discapacidad intelectual y discapacidad para la movilidad, porque el cúmulo se da en las articulaciones también y los pacientes tienen contracturas. Inclusive a algunos se les describe lo que se llama mano en garra o túnel del carpo. Entonces, si tienen bastante discapacidad para la movilidad,
llegan a acumularse en algunos en los pulmones, así que pueden tener discapacidad a nivel de la función pulmonar. Pueden tener también apnea obstructiva del sueño porque se acumula en la región de la vía aérea superior y eso les dificulta el sueño, les dificulta la oxigenación en algunos casos. Así que sí, hay múltiples discapacidades. El tema es que entre más oportuno, más se inicia el tratamiento, menos secuelas. Entonces, eso es lo que se trata de hacer. Pero bueno, la media de diagnóstico sin tamiz neonatal está después de los 2 años, que es un poco tarde realmente. Así que tratamos de mejorar esos tiempos de diagnóstico. Ahí lo importante es que uno note algún síntoma y que actúe oportunamente de inmediato. Así que ahí sí requieren un equipo transdisciplinario. Le puedo comentar a la paciente que yo tengo con MPS-1 ha tenido alrededor de entre 12 especialistas que intervienen en el manejo. Y realmente para los padres es un proceso bastante titánico porque tienen que estar pendientes de muchas cosas y genera mucha ansiedad, pero bueno, con los grupos de apoyo, tratando nosotros de facilitar algunas cosas, hemos logrado algunas mejoras en esa parte. Pero sí es una enfermedad, son grupos de enfermedades bastante discapacitantes. Ok, la verdad que sí. Y como usted vuelve y lo menciona, el apoyo mutuo de las agrupaciones es también muy importante, tanto como la del médico. Y bueno, doctor, ya no tenemos más preguntitas. Creo que todo ha sido claro. Ha sido una entrevista de mucha información muy buena. Para los que no la vieron esta noche aquí, va a quedar grabado en nuestro YouTube y lo vamos a estar compartiendo. Y nuevamente le digo que muchísimas gracias por siempre darnos su mano allí, la atención, cuando necesitamos que nos dé una ayudita con la información al paciente. Por supuesto, siempre a la orden para ustedes y lo que necesiten. Y bueno, siempre es un placer compartir. Como siempre les digo, la educación creo que es lo más importante que tenemos como herramienta para poder mejorar la situación del país en todos los aspectos. Así que definitivamente cada vez que es un espacio educativo, siempre dispuesto a colaborar. Así mismo, aquí le manda muchos aplausos, doctor. Ay, muchas gracias. Muchas gracias y que tengan muy buenas. Bueno, buenas Bye noches. bye. Bye.